Hermana, en esta vida yo seré la reina. Capítulo 2. Una razón demasiado obvia. Gracias a la regla de oro, Ariadne había regresado a su juventud. El día de su regreso no era cualquier día, era uno crucial, el día que marcaba un cambio trascendental en su vida. Esa fecha había quedado grabada en su memoria, como el día en que su padre biológico, después de años de indiferencia, finalmente iría para ella para reconocerla oficialmente. El hombre que ahora reclamaba su lugar como padre de Ariadne no era otro que el cardenal de Mare, una figura de gran importancia tanto en la sociedad común como en la nobleza. Era un hombre imponente, cuyas acciones y palabras tenían un peso considerable en el reino. A pesar de ser un miembro del clero, una posición que le imponía estrictas reglas, de Mare gozaba de ciertos privilegios que le permitía tener una familia. Sin embargo, no se le permitía formalizar un matrimonio. El cardenal estaba en unión con una mujer de alta alcurnia, llamada Lucrecia, una noble de distinguido linaje, cuya posición reforzaba el prestigio del cardenal. Juntos habían formado una familia que era la envidia de muchos, aunque nunca se hablaba en voz alta de la existencia de Ariadne, la hija ilegítima que hasta ese momento había sido un secreto cuidadosamente guardado. Con el corazón acelerado y los pensamientos corriendo como un torrente, Ariadne se prometió una vez más que esta vez sería diferente. Ella ya no sería la misma joven insegura en su vida pasada. Había aprendido, había sufrido y ahora estaba decidida a usar su conocimiento y determinación para reclamar lo que por derecho le pertenecía. Aunque el cardenal de Mare y Lucrecia tuvieron a sus 3 hijos fuera del matrimonio, todos eran reconocidos como legítimos ante la sociedad, gracias al prestigio y a la influencia del cardenal. Entre ellos destacaba la hija de en medio, Isabela. Sí, la misma Isabela que en otra línea de tiempo la había traicionado vilmente y que siempre había disfrutado del reconocimiento y admiración de todos por su inigualable belleza. Isabela era la joya de la familia, la que parecía haber sido bendecida con todo. Un rostro angelical, cabellos dorados que brillaban como el sol y una elegancia natural que hipnotizaba a cualquiera que la mirara. En contraste, Ariadne siempre había sido alegada a la sombra de esa perfección, condenada por su origen humilde y su oscura marca de ser la hija ilegítima que hasta ahora nadie había querido reconocer. El día de su regresión marcó un punto de inflexión crucial en su vida. Aquella jornada fue cuando Ariadne, con el corazón latiendo con fuerza, cruzó por primera vez los imponentes portones de la mansión del cardenal de Mare. Este no era un simple traslado, era el inicio del delicado juego en el que cada palabra, cada gesto y decisión sería determinante para forjar su destino. Al entrar al salón principal, Ariadne fue recibida por un aire pesado y solemne. Allí, en el centro de la estancia, se encontraba su padre, el cardenal de Mare, un hombre de porte imponente y mirada calculadora. Sus ojos evaluaron a Ariadne con una mezcla de curiosidad y desdén, como si estuviera decidido si valía la pena reconocerla públicamente. Ariadne, consciente de que este momento era decisivo, no dudó en demostrar su impecable educación y modales. Se movía con gracia, cada inclinación y gesto medido al milímetro, y su tono de voz era suave pero firme, detonando respeto sin perder su dignidad. Cada palabra que pronunciaba era una obra maestra de cortesía, dada movimiento un despliegue de refinamiento. El cardenal, aunque impresionado por su comportamiento, respondió con halagos vacíos y mecánicos. «Veo que has recibido una crianza adecuada, aunque no esperaría menos, dado mi linaje», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Para él, Ariadne, una sola pieza más en su tablero político, alguien cuya utilidad estaba por demostrar. Sin embargo, Ariadne no se dejó intimidar. Había aprendido en su vida pasada que el cardenal era un hombre que valoraba la utilidad sobre cualquier lazo afectivo. Sus halagos eran fríos y calculados, diseñados para medir su reacción. Pero esta vez Ariadne estaba preparada. Respondió con la misma frialdad, ocultando cualquier emoción tras una máscara impecable. «Es un honor que note mi esfuerzo, eminencia», respondió Ariadne con una ligera reverencia.
pero en el fondo de su mente, su determinación ardía como una llama. Si este hombre pensaba que podía controlarla, estaba muy equivocado. Mientras se desarrollaba este primer encuentro, Ariadne sabía que se estaba dando sus primeros pasos en un camino lleno de intrigas y peligros. Pero esta vez ella no sería una simple espectadora. Ahora tenía un propósito, y el conocimiento de su vida pasada sería su arma más poderosa. Eso es lo menos que esperaría de una hija ilegítima, señaló Lucrecia, con una sonrisa teñida de desdén. Su postura era rígida, casi como si intentara enfatizar su superioridad. Recuerda, niña, que tu principal deber será servir a tus padres y hermanos. Todo lo demás, incluido aprender y mejorar, está en un segundo plano. Espero que no cometas el error de entrometerte en asuntos que no te competen. Las palabras de Lucrecia eran una clara advertencia, diseñadas para mantener a Ariadne en su lugar desde el principio. Sin embargo, lejos de intimidarla, la interrupción solo sirvió para confirmar lo que Ariadne ya sabía. Aquella mujer, a quien en su vida pasada había llegado a admirar por su origen noble y su aparente perfección, era una realidad superficial y desagradable. Pero esta vez Ariadne no caería en su trampa. Mientras mantenía la compostura, la mente de Ariadne trabajaba rápidamente. Era evidente que para Lucrecia y esta familia, las apariencias eran el pilar de todo. Su poca inteligencia y arrogancia podían convertirse en herramientas útiles para Ariadne en este nuevo camino. Decidida a mantener el control, ocultó su disgusto tras una impecable máscara de cortesía. «Por supuesto, Lady Lucrecia», respondió Ariadne, con una leve inclinación de cabeza, pronunciando el título con precisión y un tono tan educado como punzante. Su elección de palabras no fue casual. Al no llamarla madre, estaba recordando sutilmente que la mujer no tenía un matrimonio oficial con el cardenal, algo que claramente incomodaba a ambos. La tensión en la sala era palpable. El cardenal frunció levemente el ceño, mientras Lucrecia, visiblemente afectada, apretó las manos sobre su regazo. Sin embargo, alzando la barbilla, la mujer forzó una sonrisa nerviosa. «No es necesario que seas tan formal, querida», dijo con una dulzura artificial. «Puedes llamarme madre, por supuesto. Sería lo más adecuado para evitar confusiones». Ariadne le sostuvo la mirada con seriedad, como si analizara cada palabra que la mujer acababa de pronunciar. «Como desee», respondió al final con una sonrisa tranquila, dejando el aire cargando de una ambigüedad que mantenía a Lucrecia en guardia. Mientras el cardenal se aclaraba la garganta para retomar el hilo de la conversación, Ariadne interiormente sonrió. Había sido un primer enfrentamiento, y aunque apenas comenzaba, ella sabía que había plantado una semilla de duda e incomodidad en aquella mujer que tanto despreciaba. La puerta de la sala se abrió con un suave chirrido, y una voz melodiosa resonó en el ambiente, acompañada de pasos elegantes que llenaban la estancia con una presencia inconfundible. «Mis disculpas por la tardanza», dijo Isabela, inclinando levemente la cabeza en un gesto de aparente humildad. Ariadne se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Su respiración se volvió pesada y un escalofrío le recorrió la espalda al escuchar aquella voz que tantas veces había considerado reconfortante, pero que ahora se sentía como el eco de una pesadilla. Isabela entró con la gracia de una reina, su cabellera dorada bien peinada y su vestido de seda resplandando bajo la luz de la estancia. Todo en ella era impecable, como si el mundo estuviera diseñado para rendirse a sus pies. Con una sonrisa amable que ocultaba siglos de frialdad, Isabela se dirigió al centro de la sala y realizó una leve reverencia hacia el cardenal y Lucrecia. Luego giró la cabeza hacia Ariadne y con una mirada curiosa que parecía evaluarla. «Así que tú debes ser mi hermana menor», dijo con dulzura, sus ojos violetas brillando con una calidez entusiasta. «Es un placer conocerte al fin». El corazón de Ariadne latía con fuerza, pero no de emoción, sino de rabia contenida. Las palabras de Isabela eran suaves y corteses, pero para Ariadne estaban teñidas de falsedad. Mientras observaba a Isabela, los recuerdos de su vida pasada inundaron su mente como una tormenta implacable. Recordó cómo, en su ingenuidad, había admirado a Isabela,
La había venerado como a una musa, cegada por su belleza y su aparente perfección. Siempre había estado a su disposición, intentando ganarse su aprobación, pero Isabela, bajo su máscara de dulzura, había sembrado constantemente semillas de inseguridad en su corazón, recordándole su lugar inferior. Y luego llegó el recuerdo más desgarrador. El momento en aquella radiante sonrisa que tanto había amado fue la última cosa que vio antes de sentir la traición. La imagen de Isabela, de pie junto a Césare, mientras ordenaba su ejecución con una tranquilidad espeluznante, volvió a su mente con una claridad aterradora. La herida que había dejado esa traición no era sola física, sino un desgarramiento en el alma, un recordatorio de su ingenuidad y de la crueldad de quienes había amado. Ariadne apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas, obligándose a mantener una expresión neutral. No podía permitirse el lujo de dejar que Isabela percibiera su rencor o su tormento interno. Isabela aún no sabía que Ariadne había regresado, que el tiempo había sido revertido y que ella ahora tenía la ventaja de los recuerdos. Con una inclinación de cabeza cuidadosamente calculada, Ariadne respondió con una voz suave y educada: «El placer es mío, hermana mayor». Sus palabras eran cordiales, pero en su interior ardía una furia que juró convertir en su fuerza. Isabela sonrió con satisfacción ante la respuesta sumisa de Ariadne y tomó lugar junto a Lucrecia, quien la recibió con un gesto evidente de preferencia. Para todos en la sala, Isabela era la hija estrella, la joya de la familia, mientras que Ariadne seguía siendo una sombra que acababa de entrar a un mundo que no parecía diseñado para ella. Ariadne, sin embargo, sabía algo que nadie más sabía: el futuro. Esta vez no permitiría que la sonrisa radiante de Isabela fuera su perdición. El cardenal de Mare, con su figura imponente y su aire solemne, recorrió con la mirada a las mujeres reunidas en la sala. Su semblante, que solía ser severo, parecía suavizarse ligeramente. «Es un placer verlas a todas juntas», proclamó con voz firme pero satisfecha. «La familia debe mantenerse unida, especialmente en tiempos como estos». Ariadne, de pie junto al marco de una ventana, se sintió como un extraño en aquel cuadro familiar. Observó cómo Isabela recibía la aprobación implícita de las palabras de su padre con una sonrisa encantadora, mientras que la pequeña Arabella, con su dulzura natural, se acurrucaba junto a Lucrecia, quien acariciaba distraídamente el cabello de la niña. Era una escena que cualquier extraño podía calificar como idílica, pero para Ariadne todo tenía una tonalidad distinta. Sabía lo que se escondía detrás de esas caras sonrientes: el desprecio de Lucrecia, la manipulación de Isabela y la indiferencia calculadora del cardenal. Ella era una intrusa en su propio linaje, una pieza fuera de lugar en un rompecabezas que parecía perfectamente ensamblado. «Espero que te esfuerces por adaptarte, Ariadne», continuó el cardenal, sin mirarla directamente. Su tono no era ni cálido ni frío, sino distante, como si hablara con un subordinado más que con una hija. «Ahora que estás aquí, tienes mucho que aprender sobre nuestra familia y cómo representarnos». «Sí, padre», respondió Ariadne, bajando ligeramente la cabeza, en un gesto que disimulaba sus verdaderos pensamientos. Las palabras de cortesía salieron con facilidad, pero en su interior se aferraba a un juramento silencioso. No volvería a permitir que nadie la subestimara o la tratara como una pieza descartable. Cuando la reunión terminó, Lucrecia fue la primera en levantarse, tomando de la mano a Arabella, quien la seguía dócilmente. Isabela se levantó con la gracia de una reina, dirigiendo a la última mirada evaluadora hacia Ariadne antes de marcharse. Era una mirada que Ariadne conocía bien. No era la de una hermana preocupada, sino la de un rival en potencia, calculando los movimientos de quien consideraba un obstáculo. Cuando Ariadne finalmente se dispuso a abandonar la sala, sintió como una mano ligera en su brazo. Era Lucrecia, quien la giró hacia ella con un movimiento firme pero elegante. «Debes recordar algo, Ariadne», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mientras vivas bajo este techo, te comportarás como es debido.
no traerás vergüenza ni problemas a esta familia. Ariadne sostuvo la mirada de Lucrecia, resistiendo la tentación de responder con alguna palabra afilada. En cambio, optó por un leve asentimiento, que parecía sumiso, pero que en realidad era una muestra de su creciente determinación. Lucrecia, aparentemente satisfecha con el silencio de Ariadne, se dio la vuelta con un movimiento teatral, llevándose consigo a Arabella. A medida que sus pasos resonaban en el pasillo, Ariadne se quedó sola por un momento, mirando fijamente la puerta que Lucrecia acababa de cruzar. Por un instante cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el silencio llenara el espacio que las palabras vacías de Lucrecia habían dejado. En su mente no podía evitar preguntarse, ¿qué hice mal esta vez? ¿Qué crimen cometí para recibir siempre estas advertencias? Pero pronto desechó esos pensamientos. Este no era el momento de cuestionarse, sino de planear. Ariadne permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios, mientras sus ojos se endurecían. Que sigan creyendo que soy la misma niña tímida e ingenua de antes, pensó. Mi juego apenas está por comenzar, y esta vez no seré la pieza que todos manipulen, seré la que controle el tablero. Mientras Ariadne caminaba por los pasillos de la mansión, tratando de ordenar sus pensamientos y planificar su próximo movimiento, un giro agudo la detuvo. «¡No puedo aceptarlo!», exclamó una voz infantil cargada de ira. Se giró para encontrar a Arabella, la más pequeña de la familia, avanzando hacia ella con pasos rápidos y una expresión de rabia en su joven rostro. «No puedes ser mi hermana. Eres una campesina, una hija de una criada común. No tienes ningún derecho a estar aquí». Ariadne mantuvo la compostura, observando a la niña con una mezcla de paciencia y exasperación. La furia infantil de Arabella no era más que un reflejo de la arrogancia de sus padres, quienes sin duda habían alimentado sus pensamientos. Sin embargo, esta vez, Ariadne no estaba dispuesta a ser el blanco pasivo de tales insultos. «Ah, Arabella», comenzó Ariadne con la voz calmada, inclinando ligeramente la cabeza mientras sonreía con frialdad. «Qué adorable es tu fervor por defender lo que crees que es tu lugar. Pero dime, ¿de qué te sirve tanto orgullo cuando tus padres apenas te notan?» Los ojos de Arabella se abrieron con sorpresa y luego se centraron con indignación. «¡Eso no es cierto!», gritó, aunque su voz temblaba con inseguridad. «¿No es cierto?», continuó Ariadne, dando un paso hacia ella con tranquilidad intimidante. «¿Acaso no es Isabela la que siempre recibe sus elogios, la que ocupa el centro de atención en cada reunión? Mientras tanto, tú solo eres la sombra que sigue detrás, esperando que alguien te mire». Arabella, presa de su orgullo herido, dejó escapar un grito de frustración y corrió hacia Ariadne con la intención de empujarla. Pero Ariadne, con movimientos ágiles y calculados, esquivó el ataque fácilmente. En un giro inesperado, Arabella extendió una mano y empujó a Isabela hacia un lado con la suficiente fuerza para desequilibrarla. El infortunio hizo que Isabela tropezara con el borde de las escaleras, perdiendo el control del equilibrio. Su figura cayó hacia atrás, rodando por los escalones con un grito que resonó en toda la mansión. Ariadne observó la escena con una mezcla de sorpresa y frialdad. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, el eco de los pasos apresurados de sirvientes y familiares llenó el aire mientras corrían hacia el lugar del incidente. El alboroto atrajo al cardenal de Mare, quien salió de su despacho con el ceño fruncido y el porte autoritario que lo caracterizaba. Sus ojos se clavaron de inmediato en la escena. Isabela tendida en el suelo y Arabella con el rostro pálido, señalando apresuradamente a Ariadne. «¡Padre!», gritó Arabella con voz temblorosa, pero con la determinación de un acusador. «¡Fue Ariadne! ¡Ella empujó a Isabela!». El cardenal frunció aún más el ceño y dirigió su mirada penetrante hacia Ariadne. «¿Es cierto esto? Apenas has llegado y ya has causado problemas. ¿Qué clase de comportamiento es este?». Ariadne respiró hondo, manteniendo la compostura. Su rostro no mostraba ni miedo ni resentimiento,
solo la calma de alguien que ya había experimentado mucho más de lo que estas circunstancias podían ofrecerle. Se inclinó ligeramente en señal de respeto y con una voz clara y tranquila respondió: «Padre, creo que hay un malentendido. Arabella está jugando cerca de las escaleras y sin querer se tornó algo brusca. Isabela, como la hermana mayor ejemplar que es, intervino para detenerla y lamentablemente terminó perdiendo el equilibrio. Fue un accidente desafortunado, pero le aseguro que jamás haría algo para lastimar a mis hermanas». Los ojos del cardenal se centraron mientras analizaba las palabras de Ariadne. Ella mantenía su postura impecable, su voz tranquila pero firme, lo que contrastaba con el nerviosismo evidente de Arabella, quien bajaba la mirada y evitaba el contacto visual con su padre. El grito de Arabella resonó en la sala. «¡Eso no es cierto! Isabela no ayudó a Ariadne. Ella miente». Sus palabras, dichas con furia y desesperación, solo sirvieron para mostrar su inmadurez ante el cardenal, quien cruzó los brazos y arqueó la ceja, claramente molesto por el espectáculo. Ariadne mantuvo su postura tranquila y serena. Sin perder la compostura, mencionó: «Padre, no soy una mentirosa. Si mis palabras no son suficientes, le sugiero que le pregunte directamente a Isabela. Ella estaba presente y puede corroborar lo sucedido». El cardenal giró su atención hacia Isabela, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, evaluando la situación. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y tensión. Sabía que cualquier palabra mal calculada podría tener consecuencias para su imagen perfecta. Sin embargo, no tenía más opción que intervenir. Isabela, con su característico tono dulce, pero cargado de una calculada teatralidad, esbozó una ligera sonrisa. «Padre, creo que no es necesario hacer un escándalo por esto. Arabella solo estaba jugando y aunque la situación se salió un poco de control, no creo que merezca un castigo severo. Fue un accidente nada más». Arabella voltó hacia Isabela con incredulidad, su rostro enrojecido por la traición. «Isabela, ¿qué estás diciendo? Sabes que no fue un accidente. Ella lo hizo a propósito». El cardenal no tardó en interrumpirla, con una mirada severa que hizo que Arabella retrocediera. «Arabella, ya he escuchado suficiente. Tu comportamiento infantil y tus juegos imprudentes pusieron en peligro a tu hermana Isabela. Como siempre, ha demostrado su madurez y al no querer agravar esta situación. Tú, en cambio, no haces más que empeorarlo con tus gritos y acusaciones sin sentido». Arabella abrió la boca para protestar, pero el cardenal levantó la mano, silenciándola de inmediato. «A partir de ahora pasarás la tarde en tus aposentos. Reflexiona sobre tu comportamiento y sobre lo que significa ser parte de esta familia». La pequeña rompió en lágrimas, incapaz de aceptar la traición de Isabela y la reprimenda de su padre. Corrió a las escaleras arriba, dejando atrás de sí un ambiente tenso. Al ver el caos que ocasionó una travesura infantil y lo caótica y desconectada que es la familia del cardenal, Ariadne sonrió y se dijo a sí misma que ese nuevo camino será más fácil de lo que imaginó, ya que conocía los puntos blandos de su falsa familia. Una razón demasiado obvia. Ariadne no pudo evitar en aquel recuerdo cruzar a su mente como un relámpago. Era un momento demasiado reciente, tan vivido como si hubiese ocurrido el día anterior. Isabela, Lucrecia y el cardenal estaban sentados en la sala de reuniones, en el centro de la mansión, rodeados de una atmósfera solemne. La conversación había tomado un giro tenso cuando el cardenal, en un intento por asegurar una alianza ventajosa, había sugerido el matrimonio entre Isabela y el hijo ilegítimo del rey. Isabela, con esa elegancia cuidadosamente ensayada, había dejado escapar una risa suave, que era más que una burla que una muestra de nerviosismo. Luego, en un tono lleno de falsa humildad, declaró: «Padre, aunque valoro su intención, no puedo aceptar tal propuesta. Desde que era niña fui educada para elevar el estatus de nuestra familia, no para mantenerlo y mucho menos para arrastrarlo hacia abajo. Casarme con el hijo ilegítimo de un rey sería una afrentada a todo lo que me han enseñado». Lucrecia, siempre rápida para apoyar a Isabela,
asintió con la firmeza. Mi hija tiene razón, querido. Isabela es nuestra joya más preciada. Merece un matrimonio que refleje nuestra posición y que sea digno de su belleza y talento. Este recuerdo era una revelación demasiado valiosa para Ariadne en su vida pasada. Pero esta vez era diferente. Sabía que detrás de las palabras refinadas y el porte regio de Isabela se escondía una ambición insaciable y una voluntad de hacer cualquier cosa para conseguir lo que deseaba. Lo mismo aplicaba para Lucrecia, cuya única preocupación era proteger el brillo de su fachada social. Ariadne se dejó caer sobre la cama de su austera habitación, sus manos descansando sobre el tejido áspero de las sábanas que apenas cubrían el colchón. Las paredes desnudas y el frío del ambiente parecían resonar con su estado interno, vacío, pero lleno de determinación que comenzaba a hervir bajo la superficie. Cerró los ojos, recordando las promesas de amor eterno que César le susurró al oído, las miradas cálidas que ahora sabía que nunca fueron reales. Esos recuerdos dulces, teñidos de amargura, se mezclaban con los momentos de traición que aún quemaban como brasas en su corazón. Ilusiones, pensó con desprecio hacia sí misma. Durante tanto tiempo había soñado con un amor que la llenara, con un futuro brillante al lado de un hombre que nunca mereció su devoción. Pero ahora esos sueños no eran más que un peso muerto que debía desechar si quería sobrevivir, y más importante aún, ganar. La idea de tener el compromiso entre Isabela y Césare era clara en su mente, pero el cómo todavía era un enigma. Se obligó a analizar sus opciones con frialdad. Casarse con alguien que ella eligiera parecía una solución atractiva al principio, una forma de asegurar su libertad. Sin embargo, sabía que la familia de Mare nunca lo permitiría. Era un obstáculo que no podía esquivar sin enfrentarlo directamente. Y la riqueza, aunque una herramienta poderosa, estaba completamente fuera de su alcance. Incluso si lograra escapar con algo de dinero, el mundo de afuera de la mansión no sería amable con una mujer joven y sin conexiones. Entonces, ¿qué le quedaba? La respuesta era evidente: la venganza. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Maleta, la sirvienta personal de Isabela, quien le trajo ropa y el aviso de ir a cenar con su familia, a lo que Ariadne le pidió el favor de que la ayudara a cambiarse de ropa. No obstante, Maleta, llena de desprecio, le dijo que ella era suficientemente grande como para vestirse por sí sola, recordándole que viene de una granja, donde probablemente nadie la auxilió a vestirse. Ariadne permaneció inmóvil por un momento, respirando con dificultad mientras sus manos temblaban de ira. La osadía de Maleta no la había sorprendido, pero escuchar esas palabras ofensivas sobre su linaje, y peor aún, sobre su padre biológico, encendió en su interior un fuego que hacía tiempo no sentía. ¿Quién se cree esta para hablarme así?, pensó, cerrando los ojos y tratando de controlar su respiración. No podía permitirse perder la compostura, no ahora que todo estaba en juego. Sin embargo, las palabras de Maleta también revelaban algo más profundo. Incluso los sirvientes dentro de la mansión no la respetaban, ni siquiera la reconocían como alguien de importancia. Ese desprecio que reflejaba no solo era hacia su persona, sino también hacia la falta de autoridad que el cardenal había mostrado al integrarla en su familia. Esto no puede seguir así. Ariadne sabía que ganarse el respeto de los demás era fundamental si quería sobrevivir en esta casa. Ser percibida como débil o insignificante sería su perdición, por lo que le dio una fuerte bofetada ahuyentando a Maleta. Lo peor de todo es que las palabras de Maleta hirieron en lo más profundo a Ariadne, quien maldecía el hecho de que lo poco que tenía era por su malquerido padre, pero juró a sí misma que no permitiría que un hombre vuelva a controlar su vida, por lo que tendría que luchar en forjar su propio poder y ser independiente. No pasó mucho cuando Lucrecia, junto con Maleta y la siempre cizañosa Isabela, irrumpieron furiosamente en la habitación de Ariadne. La expresión de Lucrecia era pura ira, y sin molestarse en medir una conversación tranquila, comenzó a gritar: ¿Cómo te atreves a golpear a un miembro de esta familia? Maleta es parte de esta casa, y tu comportamiento es inaceptable. Maleta, aprovechando el momento, adoptó una pose de víctima, con los ojos llorosos y una leve temblor en su voz. Yo no hice nada. Ella simplemente me bofeteó de la nada. No entiendo por qué me odia tanto.
Ariadne, sin intención de dejarse aplastar por el espectáculo barato de Maleta ni los gritos de Lucrecia, respiró hondo y se dirigió a la señora con una calma calculada. Mis disculpas, Lady Lucrecia, si mi comportamiento ha causado algún problema. Sin embargo, creo que es importante explicar el por qué reaccioné como lo hice. No es mi costumbre actuar de forma violenta, pero en esta ocasión me vi obligada a defender mi honor y el de mi familia. Lucrecia levantó una ceña. Lady Lucrecia, continuó Ariadne, manteniendo la compostura. Maleta tuvo la osadía de manchar no solo mi nombre, sino también el de mi padre. Declaró que el cardenal debería avergonzarse de haber tenido hijos fuera del matrimonio. Las palabras cayeron como un golpe en la habitación. Isabel abrió ligeramente los ojos fingiendo sorpresa, mientras Lucrecia palideció. Maleta, presa del pánico, trató de defenderse. «No me refería a todos los hijos, solo hablaba de ella», gritó señalando a Ariadne. Pero Ariadne no permitió que continuara. «Eso no fue todo. Maleta insinuó que el cardenal es un hombre común y que los hijos que tengan con mujeres comunes, como ella misma dijo, son de sangre corriente. Fue más allá al decir que cualquier mujer, incluso ella, podría tener un hijo con el cardenal y compartir su mismo estatus». Un silencio mortal cayó sobre la habitación. El rostro de Lucrecia se tornó rojo de furia. Sus manos temblaban mientras procesaba las palabras. De repente se giró hacia Maleta con una expresión de absoluto desprecio. Lucrecia, aun con el semblante endurecidos pero claramente más controlada, se giró hacia Ariadne. «Debes recordar algo, niña. En esta casa yo soy quien toma las decisiones y resuelve los problemas. Antes de actuar impulsivamente, como lo hiciste hoy, me lo notificarás a mí. Yo decidiré cómo manejar la situación. ¿Entendido?» Ariadne bajó la mirada con una expresión humilde, ocultando el destello calculador en sus ojos. «Mis más sinceras disculpas, Lady Lucrecia. Reconozco que no pude controlar mi compostura y actué precipitadamente, y no volverá a ocurrir. Sin embargo, creo que debo asumir la responsabilidad de mis acciones, por lo que sugiero un castigo para mí misma». Lucrecia alzó una ceja intrigada. ¿Un castigo? ¿Cuál sería, según tú? «Propongo retirarme durante 3 días al refugio Rambouillet, un lugar donde podré reflexionar sobre mi conducta y mejorar mi autocontrol. Además, sugiero llevar conmigo a Maleta, para que también tenga la oportunidad de meditar sobre sus propias faltas. Después de todo, ambas hemos cometido errores en este desafortunado incidente». Lucrecia se quedó pensativa por un momento, claramente sorprendida por la madurez aparente de Ariadne y su capacidad para proponer una solución tan equilibrada. Incluso parecía que consideraba que el castigo era demasiado severo. Antes de que pudiera responder, Isabela intervino con una sonrisa venenosa que apenas disimulaba su intención. «Madre, creo que 3 días es un tiempo muy corto para reflexionar adecuadamente. Quizás sería más prudente extender el retiro a 5 días. De esta manera, tanto Ariadne como Maleta tendrán suficiente tiempo para arrepentirse de sus actos y regresar con una actitud renovada». Ariadne sintió el peso de la hipocresía de Isabela, pero mantuvo su expresión serena, como si aceptara la sugerencia sin reparos. «Si Lady Isabela lo considera mejor, entonces aceptaré gustosamente los 5 días. Estoy segura de que serán provechosos para ambas». Lucrecia observó a ambas con ojos entrecerrados, sopesando la situación. Finalmente asintió. «Está decidido entonces. 5 días en Rambouillet, espero que ambas regresen con una mejor actitud. No quiero más escándalos bajo este techo». Con eso, Lucrecia dio por terminada la conversación y salió de la habitación, seguida de Isabela, quien lanzó una última mirada triunfal hacia Ariadne antes de desaparecer tras la puerta. Ariadne se quedó sola, finalmente permitiéndose relajar los hombros y dejar escapar un suspiro. Todo había salido según lo planeado. Este castigo no era más que una pieza movida en su tablero de ajedrez, una oportunidad para ganar tiempo y posicionarse mejor. Rambouillet sería un retiro temporal, pero también un espacio seguro donde podría empezar a trazar el camino hacia su venganza. El día de partir al refugio finalmente había llegado.
Ariadne, con una actitud tranquila y calculadora, subió al carruaje que la llevaría directo al refugio Rambouillet. A su lado, una temblorosa maleta apenas podía ocultar su miedo. La joven sirvienta miraba con apreciación el paisaje cada vez más desolado mientras el carruaje avanzaba. El trayecto fue largo y silencioso, salvo por el sonido de las ruedas del carruaje crujiendo sobre el camino irregular. Maleta, incapaz de controlar sus nervios, lanzó una mirada furtiva hacia Ariadne, quien parecía lejana al temor que la rodeaba. Cuando el carruaje se detuvo frente al refugio, ambas descendieron. Ariadne lo hizo con gracia de alguien que estaba exactamente donde quería estar, mientras que Maleta apenas logró mantener el equilibrio, temblando al mirar a su alrededor. El lugar era incluso peor de lo que había imaginado. Las paredes de piedra del refugio estaban manchadas y agrietadas por los años, mientras que el aire estaba impregnado de un olor rancio que hablaba de la miseria acumulada dentro de sus muros. Figuras escuálidas y encorvadas se movían en las sombras, apenas visibles. Ariadne dio un paso firme hacia adelante, girándose apenas para mirar a Maleta, quien se había quedado paralizada al pie de la entrada. «Vamos, Maleta, este es nuestro destino por ahora. No hay lugar para la debilidad aquí. Es mejor que lo entiendas cuanto antes». Sin otra opción, Maleta siguió a Ariadne, temblando con cada paso. A pesar de su miedo, algo en la determinación fría y calculadora de Ariadne la hacía incapaz de desobedecer. Para Ariadne, ese día no marcaba el inicio de un castigo, sino el primer movimiento real de su tablero de ajedrez. Rambouillet era un campo de entrenamiento, un lugar donde reforzaría su mente y su voluntad para enfrentar todo lo que el futuro le deparará. Hola, hola. Si este contenido te ha gustado, no olvides en darle like y comentarnos qué te ha parecido. Además, te invitamos a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales. Ahí mismo encontrarás nuestros productos de Kai Art, ya que con tu compra ayudarás a hacer crecer este canal. Ha sido un gusto compartir este nuevo video con ustedes. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!